Mi nombre es Kamala, tengo 78 años y quiero comenzar esta noche contándote sobre una cualidad de quietud que la mayoría de las personas nunca encuentran. No porque esté oculta o sea rara o esté reservada para seres humanos excepcionales, sino porque requiere algo que casi nadie enseña y casi nadie practica. No calma en la superficie mientras el caos corre por debajo. No la actuación de compostura mientras la ansiedad mantiene su agarre en todo lo que está debajo. Quietud real, quietud profunda, la que mantiene su terreno cuando alguien dice algo que normalmente destruiría tu paz en un instante. La que no desaparece cuando el teléfono suena con malas noticias. La que permanece intacta incluso cuando todo a tu alrededor es incierto y ruidoso y presiona por una reacción. Pasé 60 años sin este tipo de quietud y luego la encontré. No por suerte, no por una disposición natural hacia la calma, a través de la comprensión, a través de la práctica, a través del trabajo gradual, paciente, a veces doloroso, de construir una vida interior que no dependa de condiciones externas para permanecer estable. Déjame contarte cómo era antes de aprender esto, porque la distancia entre donde empecé y donde estoy ahora es la única manera honesta de medir lo que es posible. Era una mujer que reaccionaba ante todo. Cada crítica aterrizaba como un ataque. Cada decepción se convertía en evidencia de algo fundamentalmente equivocado. Cada desarrollo inesperado desencadenaba una cascada de ansiedad que luego enmascaraba con acción, con planificación, con la actividad furiosa de alguien que intenta superar a su propio sistema nervioso. Era capaz, productiva, respetada y completamente a merced de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Mi estado interior era un reflejo directo de mis circunstancias externas. Cuando las cosas iban bien, estaba calmada. Cuando las cosas eran inciertas, estaba ansiosa. Cuando las cosas salían mal, me desestabilizaba, a veces durante días. No tenía terreno interior, solo tenía condiciones externas. Y las condiciones externas nunca son confiables, son, por naturaleza, siempre cambiantes, siempre impredecibles, siempre a una llamada telefónica de requerir una recalibración completa de todo lo que pensabas que estaba resuelto. Lo primero que tuve que entender es algo que suena filosófico, pero es completamente práctico. La perturbación nunca está en el evento, siempre está en la relación entre el evento y tu interpretación de él. Algo sucede, un contratiempo, una crítica, un cambio inesperado, y entre ese evento y tu respuesta a él hay un espacio. La mayoría de las personas nunca descubren este espacio porque se mueven demasiado rápido del evento a la reacción. El evento sucede y la reacción sigue tan rápido que parece automática, inevitable, como si el evento causara la reacción de la manera en que una cerilla causa una llama.
pero no lo hace. Siempre hay un espacio, y en ese espacio vive la posibilidad de elegir, de responder en lugar de reaccionar, de encontrar lo que sucedió desde un lugar de estabilidad, en lugar de desde un lugar de ser derribada del centro. Toda la práctica de la calma inquebrantable es la práctica de encontrar ese espacio, de ampliarlo, de aprender a vivir en él el tiempo suficiente para elegir conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Pasé años pensando que las cosas que sucedían a mi alrededor eran la causa de mi perturbación, que si solo las circunstancias cooperaran, si solo las personas se comportaran como debían, si solo el mundo se organizara según mis expectativas, podría estar calmada. Pero las circunstancias nunca cooperaron. Las personas nunca se comportaron como debían. El mundo nunca se organizó según mis expectativas. Y así nunca estuve calmada. No de verdad. No de la manera profunda e inquebrantable de la que estoy hablando. Porque la calma que perseguía era condicional. Requería que el mundo fuera de cierta manera antes de que pudiera acceder a ella. Y una calma que requiere condiciones no es calma en absoluto. Es simplemente la ausencia temporal de lo que normalmente te perturba. Si algo de esto está llegando a algo en ti, si reconoces tus propios patrones reactivos en lo que estoy describiendo, quédate conmigo, porque lo que quiero compartir a continuación es la práctica real. La cosa que construí durante años, que eventualmente se convirtió en una cualidad de presencia en lugar de una técnica. Y si este espacio te está ofreciendo algo real, vuelve cuando lo necesites, porque este trabajo no se hace una vez, se hace diariamente, en pequeños momentos, contra el tirón constante de un mundo que quiere tu reacción cada segundo. La primera práctica es la más simple y la más difícil. Cuando algo te perturba, detente antes de responder, no para suprimir, no para negar lo que sientes, para insertar la pausa que crea espacio entre el evento y la respuesta. Una respiración, a veces dos. El tiempo suficiente para notar lo que realmente está pasando en tu cuerpo. ¿Dónde está la tensión? ¿Qué es el sentimiento realmente debajo de la reacción superficial? Y en ese notar, algo cambia. Porque cuando observas tu propia perturbación, en lugar de ser arrastrada hacia ella, ya no eres idéntica a ella. Te conviertes en la que la ve en lugar de la que la es. Y desde esa posición de observadora, la reacción pierde su agarre. Todavía está ahí, pero ya no está conduciendo. Tú lo estás. Comencé a practicar esto en los momentos más pequeños posibles, no los grandes, no la crisis, las pequeñas irritaciones que siempre había dejado que me engancharan inmediatamente.
alguien que se cuela en el tráfico, un mensaje que llegó en un tono que no aprecié, un plan que cambió sin mi participación. Estos pequeños anzuelos, la fricción diaria de vivir entre otros seres humanos, se convirtieron en mi terreno de práctica. Cada vez que uno de ellos aparecía, intentaba insertar la pausa y al principio fallaba constantemente. La reacción sucedía antes de que recordara pausar. Pero lentamente, durante meses y años, la pausa comenzó a aparecer antes, a durar más, a crear más espacio. Y con más espacio llegó más elección. Y con más elección llegó algo que no esperaba: dignidad. La dignidad particular de una mujer que elige cómo responde en lugar de simplemente revelar todo lo que siente en el momento en que surge. La segunda práctica aborda la causa raíz de la mayoría de las perturbaciones, la cual es esta: sufrimos principalmente por nuestro apego a cómo deberían ser las cosas, no por cómo son, por cómo deberían ser. Cuando la realidad se desvía de nuestra imagen de cómo debería ser, surge la perturbación. No porque la desviación sea necesariamente terrible, sino porque tenemos una inversión fuerte y a menudo inconsciente en la imagen. La imagen es la fuente real del dolor. Y la imagen, una vez que la ves claramente, puede aflojarse, no abandonarse, no rendirse, aflojarse, sostenerse con un adarre más ligero, abordarse con el entendimiento de que la realidad a menudo se desviará de la imagen, no porque la realidad sea hostil, porque la realidad es lo que es, y lo que es siempre es más grande y más complejo e impredecible que cualquier imagen que podamos formarnos de ella. Aprendí a examinar mis imágenes. Cuando algo me perturbaba, me preguntaba, ¿qué estaba esperando? ¿Cuál era la imagen que tenía de cómo debía ir esto? Y casi siempre encontraba una imagen clara, específica, a menudo no examinada, de cómo debía comportarse esta persona, cómo debía desarrollarse esta situación, cómo debía proceder este día. Y la brecha entre la imagen y la realidad era la fuente de la perturbación, no la realidad misma, sino mi insistencia en que la realidad coincidiera con la imagen. Cuando comencé a sostener mis imágenes más libremente, cuando comencé a entrar en situaciones con más apertura a cómo podrían desarrollarse realmente, en lugar de cómo había decidido que debían, la frecuencia e intensidad de mis perturbaciones disminuyeron dramáticamente. La tercera práctica es sobre el cuerpo, porque la calma inquebrantable no es principalmente un logro mental, es uno físico. El cuerpo sostiene la perturbación antes de que la mente la nombre. La tensión en el pecho, la tensión en la mandíbula, la calidad superficial de la respiración
cuando algo te ha desequilibrado. Y si solo trabajas al nivel del pensamiento, tratando de convencerte de estar calmada, estás trabajando aguas abajo de donde realmente vive la perturbación. La práctica de regresar al cuerpo, de traer regularmente la atención a la sensación física, de respirar hacia los lugares que sostienen tensión, no es suplementaria al trabajo de desarrollar la calma. Es central para ello. Una mujer que conoce su cuerpo, que puede sentir las primeras señales de perturbación surgiendo en su forma física y que sabe cómo trabajar con ellas en lugar de simplemente ser superada por ellas, ya está la mayor parte del camino hacia la calma que busca. Desarrollé una práctica diaria simple. Cada mañana, antes de que nada más entrara en mi atención, me sentaba unos minutos con mi cuerpo, no meditando en ningún sentido formal, solo revisando, sintiendo dónde estaba la tensión, respirando hacia ella, no para eliminarla, para reconocerla. Esta práctica, repetida diariamente durante años, construyó una calidad de conciencia física que me sirvió en cada situación que requería calma. Porque cuando algo perturbador sucedía, ya tenía el hábito de volver a mi cuerpo. Ya sabía cómo respirar hacia el centro de la perturbación. Ya tenía un camino de vuelta a la estabilidad que había sido caminado tantas veces que requería cada vez menos esfuerzo para encontrarlo. La cuarta práctica es sobre qué construyes tu identidad. Porque las perturbaciones te desequilibran solo cuando tocan algo central a tu sentido de quién eres. Una mujer que ha construido su identidad en su desempeño, en su reputación, en tener razón, en ser respetada, en que las cosas vayan de una manera particular, es perpetuamente vulnerable, porque el desempeño fluctúa. La reputación está sujeta a las opiniones de otros. Tener razón se desafía diariamente. El respeto va y viene. Las cosas rara vez van de la manera particular. Y cada vez que estas cosas son amenazadas, la identidad es amenazada. Y cuando la identidad se siente amenazada, la perturbación es inmediata e intensa. El trabajo de volverse inquebrantable implica mover tu sentido de identidad hacia algo que no puede ser amenazado. No algo externo, algo interno. Algo que no cambia cuando las circunstancias cambian. Tus valores, tu integridad, la calidad de tu presencia en cada momento, la forma en que encuentras lo que viene, no lo que viene, cómo lo encuentras. Una mujer cuya identidad está arraigada en cómo se compromete con su vida en lugar de en lo que produce su vida, es una mujer que puede perder las cosas externas sin perderse a sí misma. Esta fue quizás la transformación más difícil que hice, porque durante la mayor parte de mi vida, mi sentido de quién era dependía en gran medida de cómo iban las cosas. Los buenos resultados significaban que estaba en el camino correcto. Los malos resultados significaban que algo estaba mal conmigo. Pero gradualmente transferí el peso de mi identidad de los resultados
al proceso, de lo que estaba produciendo a cómo estaba viviendo. Y en esa transferencia, algo que siempre había sido frágil se volvió estable. Porque la calidad de mi presencia, la integridad de mi compromiso, la forma en que aparecía para los momentos de mi vida, esas cosas eran mías para determinar. La quinta práctica es la que mantiene todo lo demás unido. Es la práctica diaria de sentarse deliberadamente con la incomodidad, de no escapar inmediatamente de cada sensación desagradable o emoción difícil, de construir a través de la exposición intencional a pequeñas cantidades de dificultad la tolerancia que te hace inquebrantable ante las grandes. La mayoría de las personas gastan una energía enorme evitando la incomodidad. Incomodidad física, incomodidad emocional, la incomodidad del aburrimiento, de la quietud, de la incertidumbre, de no saber inmediatamente qué hacer. Y esta evitación, aunque proporciona alivio temporal, debilita el sistema con el tiempo. Porque un sistema que nunca está expuesto a la dificultad no tiene práctica manejándola. Comencé a sentarme deliberadamente con pequeñas incomodidades, unos minutos de quietud cuando quería distraerme, permanecer en una conversación incómoda en lugar de redirigirla, quedarme con un problema sin resolver, sin intentar resolverlo inmediatamente. Estas pequeñas prácticas construyeron algo real, una tolerancia al sentimiento de la dificultad que hizo que las dificultades reales de mi vida fueran menos desestabilizadoras. No porque dejara de sentirlas, sino porque había practicado sentir cosas difíciles y descubrí repetidamente que el sentimiento era sobrevivible, que podía tolerar más de lo que pensaba, que la incomodidad no requería una escapatoria inmediata, solo requería presencia. Mi nombre es Kamala. Tengo 78 años. Vivo en un pequeño templo donde las mañanas son quietas y las noches son quietas, y la vida en medio, aunque no sin sus dificultades, se encuentra desde un lugar de estabilidad que no podría haber imaginado cuando era una mujer joven, a merced de cada circunstancia pasajera. No llegué aquí volviéndome sin emociones. Llegué aquí construyendo una relación con mis emociones que me permitía sentirlas sin ser dirigida por ellas. Construyendo una relación con las circunstancias que me permitía encontrarlas sin ser definida por ellas. Construyendo un terreno interior lo suficientemente sólido como para estar de pie cuando todo lo externo era incierto. Ese terreno está disponible para ti. No es un regalo que tienes o no tienes, es algo que construyes. Una pausa a la vez, una imagen aflojada a la vez, una mañana de sentarte con tu cuerpo, una pequeña exposición deliberada a la incomodidad, un día de mover tu identidad de lo que produces a cómo vives.
Estos no son actos dramáticos, son ordinarios, hechos consistentemente con el tiempo, hasta el día en que notas que algo que te habría derribado hace 6 meses pasa a través de ti sin dejar marca, y te das cuenta de que te has convertido, sin fanfarria, sin anuncio, en el tipo de mujer que no puede ser alterada. Cuéntame en los comentarios, ¿dónde en tu vida encuentra la perturbación su entrada más fácil? ¿Qué es lo que más confiablemente te altera? No porque nombrarlo sea suficiente, sino porque nombrarlo es siempre donde comienza el trabajo.